Hoy sí que sí, por fin tenemos top con las mejores lecturas de 2021. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y bienvenidos al vídeo más importante del canal, es en el que por fin puedo compartir con vosotros mis mejores lecturas de este año, de 2021. Yo iba a empezar con el típico discurso de bueno, este año no ha sido tan brillante como otros, no me he enamorado, etc. Pero sinceramente, después de ver la pila con los 10 libros uno encima del otro, no puedo deciros eso porque sería mentiros. O sea, sí que he tenido un grandísimo año lector, creo que este top así lo atestigua. Y no solo estas 10 lecturas, sino muchísimas otras que se han quedado fuera de este ranking, pero que me han hecho pasar tan buenos momentos que realmente el año 2021 ha sido un año bueno desde el punto de vista lector. Creo que no haría falta recordarlo, pero por si acaso simplemente decir que esta lista es la lista de lo que más me ha gustado a mí. Son libros con los que yo he disfrutado, me han enganchado, me han emocionado, me he sentido a lo mejor identificado. Puede haber muchísimas variables que los han hecho entrar en esta lista, pero bueno, ya os digo, es una lista subjetiva, personalísima, no significa que sean los mejores libros, pero sí son los mejores para mí, los que yo he disfrutado más. Y bueno, como ya sabéis, yo soy muy jugón, así que se me ha ocurrido plantearos un pequeño juego para ir introduciendo cada uno de estos libros. En vez de ir uno tras otro sin más, os voy a proponer que juguemos al quién es quién. De esta manera, sobre todo los que me hayáis seguido a lo largo del año 2021, creo que vais a tener muchas herramientas para adivinar cuáles son los 10 libros de los que vamos a hablar. Y nada, dicho esto, vamos a empezar con la presentación de mis mejores lecturas de 2021. ¿Es un clásico? Sí. ¿Está escrito por una mujer? No. ¿Es una crítica brutal a la corrupción de la sociedad victoriana? Sí. Creo que no hay duda, el libro del que estamos hablando es El mundo en que vivimos, de Anthony Trollope, que curiosamente fue uno de los últimos libros que terminé este año y que se colaron in extremis en esta lista. Este libro nació con la clarísima vocación de denunciar la corrupción en la época victoriana, sobre todo al final del siglo XIX. Por eso se trata de una novela cáustica, destructiva, totalmente crítica y que en muchos momentos roza la sátira, de lo cual pues también surge muchas veces el humor. Y es que no es para menos porque nos sumergimos en una clase alta londinense que es totalmente decadente. Lo único que tienen para mantenerse en la cima de la pirámide son sus nombres, sus títulos y bueno, a veces sus propiedades, y muchísimo postureo, porque lo que es dinero, desde luego no tienen. Y sobre eso gira el argumento de toda la novela, sobre el dinero y sobre la codicia, cómo estas personas intentan conseguir ese dinero que no tienen a través de todos los medios posibles, ya sea el engaño, la estafa, el timo, el soborno, el matrimonio de conveniencia. Bueno, hay muchísimas fórmulas para escalar, para medrar, y aquí se ponen en práctica todas. Lo que está claro es que de los personajes de la novela, que son muchísimos, no hay ni uno que se salve. O sea, están todos metidos en el ajo, son todos de dudosa moralidad, y lo más curioso es que entre ellos solo se relacionan a base de intereses. Aun con todo, y a pesar de tratarse de una sátira y de tener personajes que a veces son un poco exagerados, esta me ha parecido una de las aproximaciones más realistas a la época victoriana que yo he podido leer dentro de todo mi reto victoriano. Y no solo eso, sino que en los banqueros, en los empresarios, en las grandes fortunas que aparecen en este libro, he visto muchas veces identificados a personajes, personas, entidades que hoy en día siguen estando ahí, siguen estando en la pirámide de nuestra sociedad, y de alguna manera pues siguen utilizando las mismas estrategias para intentar no caer de ahí. Así que es un libro que sí tiene un valor histórico, pero también tiene un valor muy curioso como espejo de lo que sigue siendo nuestra sociedad. Yo desde luego os lo recomiendo. ¿El autor es anglosajón? Sí. ¿Está escrito en el siglo XX? Sí. ¿Usa el flujo de conciencia? Sí. Con esa premisa solo puede tratarse de La señora Dalloway de Virginia Woolf. La verdad es que creo que hay novelas que tienen que llegar a tus manos en el momento adecuado. Yo de hecho con este libro no hablaría tanto de no es un libro para todo el mundo, sino no es un libro para cualquier momento. Creo que tiene que llegar en el momento adecuado porque es un libro en cierta manera exigente con el lector y bueno, en ese caso
por lo menos yo tuve la suerte de que sí que llegó en el momento adecuado para que pudiera disfrutar de él, pues de principio a fin. Esta es una novela de introspección y totalmente de personajes, aquí hay muy poquita acción. Y es precisamente ese flujo de conciencia el que le sirve a la autora para presentarnos cómo era la sociedad británica de después de la Primera Guerra Mundial a través de muchísimos puntos de vista distintos. Saltando de los pensamientos de unos personajes a otros, no solo nos hacemos esa visión general de cómo era la sociedad de la época, sino que también tenemos una aproximación muy particular a las ideas, a los anhelos, a los sueños de cada uno de estos personajes. Y con ello vamos a conseguir un grado de implicación y de intimidad muy muy alto, porque de lo que vamos a ser testigos en muchos casos es de todas esas cosas que ellos no se atreven a verbalizar, que no se atreven a decir en voz alta. Así que encuentro que es una novela muy interesante, tanto por la visión general que nos da de la sociedad, como de la visión tan particular que nos da de cada uno de sus personajes. Como ya os dije en su reseña, yo con esta novela me dejé contagiar por buena parte de ese optimismo con el que Clarissa arranca el día, pensando únicamente en la fiesta que tiene que dar, olvidando todas sus demás preocupaciones. Pero a pesar de ese optimismo inicial, esto no quiere decir para nada que la novela sea amable. Y es que casi sin darnos cuenta, esta novela aborda temas de lo más espinoso, empezando por la represión sexual que sufren varios de sus personajes y acabando también por ese trauma posguerra que también arrastran y que es un poco el elefante en la habitación, ¿no? Ese tema del que intentan no hablar pero que por supuesto les condiciona todos sus actos. De todas formas, de todos los temas que se abordan, yo creo que me quedo con esa reflexión de qué hubiera pasado si en vez de elegir el camino seguro, el camino fácil, el camino conveniente, hubiese elegido el camino excitante. Es un poco el pozo que a mí me deja esta novela y creo que es una reflexión que quien más y quien menos se la ha hecho en algún momento, así que creo que eso hace que este libro pues sea realmente para todos los públicos. No para todos los momentos, pero sí para todo el mundo. ¿Lo escribió un hombre? No. ¿El título contiene un nombre de persona? Sí. ¿Tiene un capítulo entero dedicado a la peste? ¡Sí! Un capítulo entero dedicado a la peste. Nos estamos refiriendo, sin duda, a Hamnet de Maggie O'Farrell. Esta novela explora la posible cara B de uno de los personajes más importantes de la historia y de la literatura, pero a la vez de los más desconocidos. Y es que Maggie O'Farrell se revela de alguna manera de la interpretación tradicional que han hecho los historiadores de los escasísimos datos que existen sobre Shakespeare y su vida doméstica, especialmente de la relación que tenía con su mujer y con sus hijos cuando vivían en Stratford-upon-Avon. El estilo de la autora es personalísimo e hipnótico y es una de las cosas que más recuerdo tantos meses después de haberla leído. Eso y la sutileza, la delicadeza con la que se explora esta época isabelina, sobre todo centrándose en el papel de la mujer en la sociedad y muy concretamente el de la madre, la esposa dentro de la casa. De hecho, la piedra angular de esta historia es Agnes, la mujer de Shakespeare, y es uno de los personajes más memorables con los que yo me he cruzado en este año 2021. Es un personaje interesantísimo gracias a esa reinterpretación de los acontecimientos que hace la autora y que de alguna manera sirven como vindicación de un personaje que tradicionalmente siempre ha estado denostado. Los historiadores han sido muy duros haciendo ese retrato de la mujer de Shakespeare y este libro, partiendo de los mismos hechos, porque la realidad es la misma, los interpreta de una manera diferente y realmente nos brinda un personaje pues inolvidable. Yo creo que cualquiera que haya leído Hamnet cae rendido ante los pies de Agnes. Y junto con este personaje redondo, la otra gran baza de esta novela es el final que tiene, un final que a mí me pareció, pues eso, apoteósico, en el que la autora se sirve de la intertextualidad con la obra maestra de Shakespeare, Hamlet, para de alguna manera unir las dos vertientes de Shakespeare, su cara pública y su cara privada y doméstica, juntarlas y hacer que vayan, pues, en paralelo. Y es algo muy bonito que está muy conseguido y para mí, desde luego, en mi mente, tanto Hamlet como Hamnet son dos obras que ya siempre van a ir unidas. Y eso me encanta, la verdad. ¿Es un tocho? No. ¿Esta edición se ha publicado en 2021? Sí. ¿El autor es uno de mis booktubers favoritos? Sí.
Por supuesto, aquí estamos hablando de Mariquita de Juan Naranjo. De toda la lista de mis mejores lecturas de 2021, esta es la que más personas de mi entorno han leído por mi culpa. Y no solo porque el libro haya rotado bastante, lo ha leído mi madre, lo ha leído mi padre, bueno, en mi familia somos todos fans acérrimos de Juan, sino también porque es un libro que a mí me ha servido en varias ocasiones este año como regalo para otras personas. Así que yo creo que eso es un buen indicador de cuánto me ha gustado esta novela, que ha sido muchísimo. Este cómic autobiográfico, que está ilustrado por el propio autor, recoge sus vivencias a lo largo de la infancia, la adolescencia y los primeros años de juventud. Y el gran valor que tiene es la universalidad, porque a pesar de que es un relato muy íntimo y muy personal, hasta el punto de que a veces parece que nos estamos colando de manera furtiva en el diario de Juan, en realidad creo que hay muchas personas muy diferentes que se pueden sentir identificadas por las cosas que aquí se narran, por ese proceso de crecer y de encontrar tu sitio. Y no solo me refiero a personas LGTB, aunque está claro que ahí el nivel de identificación es total. Yo había momentos que leyendo este libro pensaba que Juan estaba contando mi vida. Hasta ese punto llegué a mimetizarme con lo que él contaba, a compartir recuerdos, experiencias que también me habían pasado, no sé. Es la magia que tiene este libro, que realmente a través de la vida de Juan también está contando la vida de muchas otras personas. Este es un viaje hacia la autoaceptación, la madurez, la independencia y el empoderamiento, que en muchas ocasiones es tierno, en otras es divertido y en muchas otras es muy crudo. De hecho, una de las cosas que más destaco es lo valiente y lo sincero que es Juan en este libro. Y todo ello acompañado de las ilustraciones del propio Juan, que también funcionan de maravilla, están muy bien integradas, el texto con las imágenes se funde de una manera increíble y que tienen un poco ese tono infantil que también le va a la historia, porque no deja de ser la historia de un niño que crece. Y bueno, no sé, es que está muy bien pensado este libro. Parece un librito sencillo, pero aquí hay mucha tela que cortar. Y bueno, yo espero que este libro siga llegando a muchísima gente y sobre todo que siga llegando a muchos colegios y a muchos institutos, porque este tipo de historias de verdad que hacen falta, hacen muchísima falta. ¿Es una novela contemporánea? No. ¿El autor alguna vez recurrió a un seudónimo? Sí. ¿La autora tiene dos hermanas literatas? Sí. Bueno, está claro que estamos hablando de una obra de las hermanas Bronte, pero ¿de cuál? Pues en este caso de Shirley de Charlotte Bronte. Esta es la obra de las hermanas Bronte de la que yo menos información tenía al empezar a leerla, y prácticamente iba a ciegas. De hecho, yo me pensaba que me iba a encontrar una novela bastante más dramática, bastante más plomiza, porque el proceso de escritura y de publicación coincidió con la muerte de sus tres hermanos. Y sin embargo me sorprendió porque me encontré con una novela bastante amable, que avanza al principio con un ritmo muy pausado, pero que se va acelerando hasta un final que está prácticamente sostenido solo por diálogos y que a mí pues me pareció una auténtica delicia. Y es que al igual que me pasó con Jane Eyre, creo que el punto fuerte de esta novela son sus diálogos, que en muchas ocasiones se llegan a convertir en auténticas batallas dialécticas, y mucho más en esta historia, que están muy salpicados de tensión sexual no resuelta entre el trío protagonista. Además me parece que elegir la regencia como ambientación me parece todo un acierto, porque es verdad que la prerrevolución industrial es un escenario que no está tan explotado en la literatura, por lo menos yo no he leído tanto sobre ella, mucho sobre la revolución industrial, pero poco sobre los primeros años. Y esta novela te lleva precisamente a ese momento en el que Inglaterra empezaba poco a poco a mecanizarse, y claro, eso suponía muchísimos despidos y la desaparición de muchos oficios que ya no iban a tener sentido. Y la verdad es que me gustó mucho poder ver ese génesis de la lucha obrera y esos primeros pasos pues, de la revolución industrial. En esta novela Charlotte Bronte defiende la capacidad intelectual de la mujer y su derecho a la independencia, a pesar de que se mueva en ámbitos pues muy limitados a los hombres. Por todo ello a mí me sorprendió muy gratamente, y es una novela que recomiendo sobre todo a las personas que sean fans tanto de Elizabeth Gaskell como de Jane Austen, porque me da la sensación de que esta novela es casi una mezcla perfecta entre estas dos autoras, y creo que tanto por la parte social como por la parte romántica puede llegar a satisfacer vuestras expectativas. ¿Lo escribió una mujer? Sí. ¿Es una novela de misterio? No. ¿Pertenece a esa nueva fantasía que publica Duerme Vela? ¡Sí! Por supuesto estamos hablando de La ciudad justa de Jo Walton. Para mí esta novela ha sido toda una revelación, porque es verdad que con esa mezcla de elementos que ya anticipaba la sinopsis, viajeros en el tiempo, robots, filósofos, dioses griegos, etc., todo eso mezclado podría haber salido muy bien o muy mal. Y yo creo que en este caso ha salido muy muy bien.
Y fijaos que yo no soy un gran amante de la filosofía, porque buena parte de la gracia de este libro es, pues eso, tratar el tema de la República de Platón desde un nuevo punto de vista y bueno, pues tratar muchos aspectos filosóficos. Yo pensaba que eso a mí me iba a echar muy para atrás, pero para nada. Es verdad que es la piedra angular de la novela, pero está tratada de una manera que a mí incluso me ha entrado un poco el gusanillo por seguir conociendo un poquito más sobre Platón, sobre Sócrates, y no descarto alguna aproximación en ese sentido. Una de las cosas que más he disfrutado de este libro es que, al igual que el propio Sócrates, plantea muchísimas más preguntas que respuestas da. Reserva al lector un papel muy activo en ese sentido, porque te muestra una serie de cosas, pero en ningún momento te llega a decir si el resultado del experimento que aquí se plantea es positivo o negativo. No se posiciona, te da los hechos para que tú como lector pues realmente digas, pues la ciudad justa ha sido un éxito o la ciudad justa ha fracasado. Y ese papel tan activo que Joe Walton reserva al lector, yo lo agradezco un montón porque te trata como a un ser inteligente. Es además una novela muy original porque el tipo de interacciones que vas a ver aquí no las vas a ver en ningún sitio. Es muy fresca y me parece muy atractiva, porque además de la filosofía también está regada de elementos de tipo histórico, artístico. Entonces, para una persona que tenga ese tipo de inquietudes un poco humanísticas, este libro es que te lo da todo, literalmente. Y es que además me parece una novela muy actual, no solo por los temas que trata, sino también por ese enfoque crítico que anima a tener al lector, de hacer preguntas, de no conformarse con la versión oficial, de realmente crearse una opinión de algo a base de indagar sobre ese tema. Creo que es algo muy necesario hoy en día y que esta novela pues ayuda muchísimo en ese sentido. ¿Lo escribió un autor ruso? No. ¿La historia transcurre en Irlanda? No. ¿La novela te sumerge en la vida de un pueblo entero? Sí. ¿De qué libro podemos estar hablando si se recoge toda la vida de un pueblo? Pues en este caso, The Middlemarch de George Eliot. Del pedazo tocho, uno de los grandes tochos que me han acompañado en este 2021 y que sí o sí tenía que estar en este ranking. De todas formas, que mi entusiasmo no os lleve a engaño, porque esta novela, además de ser muy larga, es una novela muy exigente con el lector. No es tan fácil de leer, es una novela que requiere un cierto esfuerzo para entrar en ella. Con ella me pasó que desde el primer momento tuve claro por qué ocupa ese puesto tan importante dentro de la literatura británica, y es que el absoluto dominio del lenguaje que tiene la autora a mí me dejó con la boca abierta desde el principio. Sí, eso hace que la novela sea más difícil de leer o más exigente con el lector, pero de verdad, qué placer leer a alguien que es capaz de hacer ese tipo de virguerías con el lenguaje. Poco a poco la historia fue avanzando y entonces también pude apreciar el valor narrativo que tiene esta autora, porque es verdad que esta obra es bastante dispersa en cuanto a que hay muchísimos personajes, no siempre hay un protagonista claro, nos metemos en la vida de muchísimas personas dentro de un mismo pueblo, pero lo curioso es que todo va uniéndose, todo va convergiendo hasta un final en el que todas esas pequeñas subtramas que parecían que no tenían nada que ver unas con otras, acaban confluyendo y acaba quedando todo muy bien cerrado. Así que tanto desde el punto de vista estilístico como narrativo, me parece que este libro es un portento. Yo creo que lo que más disfruté de esta historia con mucha diferencia y lo que más me demostró lo sobradísima que iba la autora en todos los sentidos es la condescendencia cómica con la que ella trata tanto a los personajes como a las situaciones que aquí aparecen, y es que ella decidió ambientar la novela 40 años antes de lo que era su propia vida, es decir, otra generación, otras personas, y bueno, pues esa distancia en el tiempo le permitió ser muy crítica con cómo era la sociedad, ¿no? 40 años antes. Ese tono crítico, la aparición de ciertos giros argumentales en momentos muy clave y muy bien dosificados, y el hecho de no saber hacia dónde iba la historia, porque es verdad que iba muy a ciegas en todo momento, yo creo que esas tres cosas combinadas fueron las que a mí me hicieron, pues, poder leerlo hasta el final y llegar a buen puerto. ¿Su idioma original es el inglés? Sí. ¿Es un relato alucinante con un final apoteósico? ¡Sí! Ya hemos llegado al podio y en este caso el relato del que os estoy hablando es Los muertos de James Joyce. Yo llevaba leídos 14 relatos que me habían gustado sobre este Dublín plomizo que retrata Joyce, un Dublín que está marcado por la parálisis y doblemente estrangulado por la Iglesia Católica y por el Imperio Británico. Pero lo último que yo me podía imaginar es que al leer el último relato que integra Dublineses me iba a encontrar con una historia con la que me iba a sentir terriblemente identificado,
muy emocionado y que se iba a convertir en uno de mis relatos favoritos ya para toda la vida. Y yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de James Joyce, que te ves sumido en una vorágine de ideas que se van superponiendo, casi sedimentarias, ideas de las que tú pillas una pero te tienen que explicar las 14 que no ves, y de repente dentro de toda esa vorágine se cuela una idea sencilla, un sentimiento puro que te traspasa, que te llega adentro, que no necesitas que nadie te explique y que encima de repente te ves totalmente identificado por ella. Ocurre con Dublineses y ocurre también con Ulises, con ese último capítulo. Cuando menos te lo esperas, James Joyce ataca y, de verdad, te da en el corazón. Resumiros en algo el argumento o daros más información creo que sería matar la magia de este relato, así que me voy a limitar a decir que es una de estas historias que nos demuestra que por más que conozcamos a una persona, siempre hay recodos a los que no llegamos. Y precisamente, pues ahí es donde se encuentra la magia de este relato. ¿Su autora se ha convertido ya en una de mis favoritas? ¡Sí! ¿De quién podemos estar hablando? Pues obviamente de alguien que no podía faltar en este ranking, como es Daphne du Maurier con su novela Mi prima Rachel. De toda la lista, yo creo que esta es una de esas novelas que me atrevería a recomendar a cualquier persona, porque más allá de mi gusto personal y del hecho de que Daphne du Maurier sea ya una asidua de estos rankings de lo mejor del año, yo creo que esta es una de esas novelas que te atrapa desde la primera página hasta la última, que no te suelta y que encima te intriga lo suficiente como para estar elaborando teorías constantemente sobre lo que pasa. Y es que eso de que te atrapa desde el principio hasta el final ni siquiera es acertado, porque es que no te suelta ni una vez que lo has terminado, porque el final es tan apoteósico y a la vez tan ambiguo que yo he tenido conversaciones pero muy largas y debates con otros lectores, teniendo cada uno de nosotros una teoría diferente sobre lo que ha pasado, sobre la historia, y de verdad es que era apasionante que ante un mismo texto cada uno reaccionáramos de una manera tan diferente, así que de verdad es una novela que te da muchísimo. Yo creo que la fórmula del éxito de Daphne du Maurier, al menos conmigo, es el hecho de que ella escribe de una manera muy clásica en la que todo, absolutamente todo, está sostenido por dos pilares que son la trama y los personajes, y los dos están trabajadísimos. Pero es que además esta autora gestiona de maravilla la tensión dramática, coloca los giros inesperados en los momentos exactos sin abusar de ellos, y por encima de todo tiene una capacidad de rematar las historias que a mí me alucina. Y en el caso concreto de esta novela, yo creo que lo más interesante es el choque de trenes que se produce entre ese mundo exclusivamente masculino del protagonista y narrador con la llegada a su casa de su prima Rachel. Este libro explora desde muchos puntos de vista ese conjunto de estereotipos y prejuicios que muchas veces los hombres han tenido hacia las mujeres, hacia lo femenino, y se explora de una manera muy original, llevando bastante al límite todas esas ideas preconcebidas y toda esa lucha entre los dos sexos. Así que por todo ello, como ya os he dicho, una novela que recomendaría realmente a todo el mundo. Recapitulemos las pistas. Es un tocho, es un clásico del siglo XIX, está escrito por un autor ruso, ¿es una de las novelas más conocidas de Tolstói? ¡Sí! Bueno, pues ya habéis visto que estamos hablando de Ana Karenina de Lev Tolstói. La verdad es que después de haber hablado de todos estos libros, pues situar uno en la cima da bastante vértigo, pero bueno, es verdad que Tolstói se lo merece todo. Esta fue la novela que Tolstói reconoció como su primera gran novela, y eso que cuando la publicó ya había publicado Guerra y Paz, o sea que incluso para el propio autor esta, digamos, es una de sus cimas literarias. En ella vamos a ver cómo las vidas de dos familias aristócratas se van a ver entrecruzadas a partir de un hecho totalmente fortuito pero que realmente lo cambia todo, y es la relación de amor que surge entre una mujer casada y un joven oficial del ejército. Con esta trama amorosa como telón de fondo, Tolstói lo que hace aquí es tejer un tapiz que nos permite conocer perfectamente cómo era la sociedad rusa del siglo XIX, y esto lo hace situándonos en todos los escenarios y todos los estamentos posibles. Vamos a conocer la clase aristócrata que vive en las grandes ciudades, pero también vamos a sumergirnos en el campo más profundo, rodeados de los campesinos y de los problemas que ellos tenían o de las nuevas oportunidades que se abrían en esa época. En ese sentido es una novela muy ambiciosa, y
Lo más curioso o lo que mejor funciona de ella es que consigue hacer lo difícil fácil, porque es una novela que está construida toda a base de capítulos muy breves, a veces de 2 o 3 páginas, por eso se lee como un tiro, o sea, es una novela que se lee muy bien a pesar de su extensión y a pesar de lo denso que es su temática. Y ya os digo, hace que lo difícil parezca fácil, y yo creo que eso en literatura es decir mucho. Esta novela nos va a situar en un punto al que no nos suele llevar la literatura, y es el hecho de que prácticamente todos los personajes que aquí aparecen llegan a conseguir sus sueños, llegan a alcanzar eso que ellos pensaban que les iba a traer la felicidad, llegan a cumplir sus objetivos, y es en ese momento cuando ellos se quedan, pues eso, sentados pensando y dicen, ¿soy feliz? Y ven que no. Así que esta novela sobre todo se resume por eso, porque perseguir la felicidad realmente es una quimera, porque incluso cuando crees que ya la has alcanzado te vas a dar cuenta de que te faltan cosas o de que no eres feliz. Os animo a que leáis Ana Karenina, os animo a que os acerquéis a Tolstoy, porque como narrador es único. Bueno, pues hasta aquí este ranking con lo mejor de 2021. Yo no sé vosotros con qué sensación os quedáis. Yo, aparte de estar exhausto mentalmente, me quedo con la sensación de que por aquí han pasado grandes historias, librazos. Así que si consiguiera persuadiros o acercaros un poco a alguno de estos 10 libros, yo ya me doy por más que satisfecho. Estoy muy orgulloso de este ranking. Creo que he tomado la decisión correcta al incluir estos 10 libros en él. Creo que 2021 fue un gran año lector y ojalá 2022 pues vuelva a serlo. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso me gustaría saber si hay alguno de estos 10 libros que os he presentado que os pone ojitos. ¿Hay alguno de estos libros que estén vuestros pendientes y que tengáis ganas de leer? Bueno, pues me encantará saberlo y como siempre estaré muy pendiente de vuestros comentarios. Y nada, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de este 2021 a través de estas 10 lecturas. Y bueno, pues por estar siempre ahí, por vuestro cariño y vuestra dedicación. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene. Hasta entonces.